En lo profundo del corazón humano hay una certeza silenciosa: la vida no termina aquí. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie de estudios a través del Evangelio de Lucas, llegamos a un evento glorioso y único: la transfiguración de Jesús. En esta escena, 3 discípulos contemplan algo que jamás olvidarían: una prueba directa de que hay gloria más allá de la tumba y que Cristo es el centro del plan eterno de Dios. Acompáñenos mientras aprendemos por qué este momento en la cima del monte sigue hablándonos hoy. Esta lección se titula Evidencia de la Eternidad. A lo largo de la historia del mundo y en cada rincón del planeta hasta el día de hoy, el concepto de la eternidad ha estado y sigue estando presente en toda cultura, generación y en toda nación del mundo. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, y eso es algo más que evidente. Por ejemplo, los aborígenes australianos imaginaban el cielo como una isla distante más allá del horizonte occidental. Habitantes de lo que hoy es México, Perú y en la Polinesia creían que después de la muerte vivirían para siempre en el sol o la luna. Los antiguos babilonios enseñaban que la eternidad era el lugar de descanso de los héroes e incluso hablaban de un árbol de la vida, una combinación evidente entre sus leyendas y el relato bíblico de la creación. En las pirámides de Egipto se encontraron mapas colocados junto a los reyes sepultados como una especie de guía hacia el mundo del más allá. Querido oyente, el corazón humano a lo largo del tiempo cuenta una historia clara y contundente, que Dios ha dejado grabada en nosotros una verdad que no se puede negar, que hay vida después de la muerte. Ahora, ¿a dónde podemos ir en la Biblia para tener un vistazo de cómo será la vida después de esta vida? Bueno, quiero responder a esa pregunta llevándote a una experiencia que marcó para siempre a Pedro, Jacobo y Juan. Fue uno de los momentos más gloriosos e importantes en su caminar con Jesús. De hecho, no creo que sea coincidencia que esta experiencia haya ocurrido literalmente en la cima de un monte, porque fue un momento elevado en todo sentido: geográfico, emocional, espiritual. Así que volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, para estudiar este evento. Nos encontramos en el versículo 28. Vamos a acompañarlos por unos momentos en esa cima del monte. Lucas escribe: unos 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó. Su ropa se volvió blanca y resplandeciente. El relato de Mateo lo expresa de la siguiente manera: y fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se hizo blanca como la luz. Mateo 17:2. La palabra que usa Mateo, traducida transfigurado, viene del griego metamorfote, de donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Podríamos decirlo así: la gloria que siempre estuvo en Jesucristo, ya que es completamente Dios, aunque también completamente hombre, salió a la superficie para esta demostración increíble de su gloria divina y real. Su rostro resplandecía como el sol, escribe Mateo. Y Lucas añade que incluso su ropa se volvió resplandeciente. O sea, era un resplandor impresionante. Y note que no bastó con decir que su ropa se volvió blanca. Lucas aquí intenta describir cuán brillante era ese blanco. De hecho, los demás evangelios también luchan por describir lo que vieron en ese momento. El otro día, uno de los focos o bombillos del baño se quemó y mi esposa me pidió que lo cambiara. Era uno de 6 focos que van por encima del espejo
y pensé, esto va a ser fácil. Fui a buscar y encontré un repuesto en la casa, lo enrosqué, encendí el interruptor, pero ese foco nuevo tenía un tono naranja pálido comparado con los otros 5. Así que fui a la tienda de artículos para el hogar a buscar respuestas y todos los focos parecían blancos, pero las etiquetas decían cosas como blanco frío, blanco neutro, blanco básico, blanco relajante, blanco neutral, blanco suave. Yo solo quería que el foco alumbrara bien. Mire, el Evangelio de Marcos claramente intenta describir cuán blanco era ese resplandor y escribe, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como ningún lavador en la tierra los puede blanquear. Marcos 9:3. En otras palabras, Marcos está diciendo, nunca has visto un blanco tan blanco. Lucas usa la palabra que podríamos traducir como resplandeciente o aún relampagueante, que significa emitir luz. Es un término que se usaba para describir destellos de un relámpago. Entonces, no se trataba simplemente de que su túnica marrón, gris o del color que fuera simplemente cambió de tono. Lo que está ocurriendo aquí es que una luz brillante está literalmente emanando del cuerpo de Jesús, transformando todo en un resplandor intenso, deslumbrante. Mire, los milagros de Jesús nos han mostrado lo que Él puede hacer, pero en ese momento, en la cima del monte, Él nos revela quién es Él. Esa es la luz del Rey. El teólogo Dwight Pentecost escribió que este momento de la transfiguración fue una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino, regresando en el esplendor de su gloria, y también una revelación de su gloria personal, la cual había estado velada por la encarnación. O sea, Jesús dejó que por un instante se asomara un pequeño rayo de esa luz, y lo que todos vieron fue nada menos que una luz abrumadora, resplandeciente y gloriosa. Y por cierto, esa escena también es un anticipo de la gloria que le aguarda a los hijos de Dios. Si es que puedes imaginarlo, el apóstol Juan, que estaba allí en ese monte, años después escribiría una noticia asombrosa y dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Querido creyente, un día vamos a compartir esa misma gloria. Brillaremos, reflejando el esplendor no nuestro, sino el esplendor de Cristo. Y aquí mismo en esta escena ya se nos está dando un anticipo de ese futuro glorioso con la llegada de 2 hombres a la cima de ese monte. Lucas los presenta aquí diciendo en el versículo 30, y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra que se traduce aquí como partida es éxodos, de donde vienen nuestras palabras éxodo y salida. Entonces, así como el libro de Éxodo relata la salida, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, aquí Jesús está hablando con Moisés y Elías acerca de su salida de este mundo. Y en esa conversación habrían hablado de todo, de su crucifixión, su resurrección, su ascensión de regreso a la gloria. Todo eso ocurriría en Jerusalén, como nos dice el versículo. Y note que nada de esto es un accidente. Jesús no es una víctima, Él es un sacrificio voluntario. Tiempo atrás Jesús ya le había dicho a las multitudes, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. ¿Y quiénes son los que están hablando con Él en ese monte? Nada menos que Moisés, quien representa la ley, y Elías, quien representa a los profetas. Jesús cumplió todo lo que señalaba la ley de Moisés. Él cumplió todo lo que mostraba el sistema de sacrificios. Cumplió cada una de las profecías que anunciaban su primera venida.
Y tanto Moisés como Elías podían hablar de eso no solo a nivel teológico, sino también personal. Ellos sabían lo que era servir a Dios, en medio del rechazo, el sufrimiento. Si recuerdan, la primera vez que Moisés se presentó ante el pueblo de Israel, lo rechazaron, se burlaron de él. Durante todo su liderazgo enfrentó amenazas y quejas y hasta intentos de asesinato por parte del mismo pueblo al que servía. Su misión nunca fue fácil. El profeta Elías también sufrió rechazo de una nación rebelde, de gobernantes malvados que se negaban a arrepentirse. Fue perseguido, amenazado y llegó a sentirse completamente solo. Y sabe que este encuentro con Jesús fue el cumplimiento perfecto de todo lo que Moisés y Elías representaban. Ese momento deja en claro que por más oposición que enfrentan los siervos de Dios, ningún poder del mal puede borrar los planes del Señor. Esa escena en la cima del monte nos recuerda algo muy importante, que el faraón nunca tuvo el control durante la vida de Moisés, que el rey Acab y Jezabel y los falsos profetas de Baal no estaban al mando en la época de Elías, y que ahora ni Roma ni el Sanedrín tenían el control de lo que estaba por suceder. Querido oyente, ¿quién cree usted que está al mando hoy en día? ¿Quién cree que tiene el control de su vida y de lo que está ocurriendo a su alrededor? Moisés llevaba muerto 1500 años, y el Señor había llevado a Elías al cielo 900 años atrás, y sin embargo aquí están, vivos, gloriosos, conversando con el Hijo de Dios sobre asuntos eternos. Ahora son ellos quienes están vestidos con esplendor celestial. Son ellos quienes participan en una conversación sobre la eternidad, nada menos que con el mismo Hijo de Dios. Moisés y Elías están hablando con el Señor sobre su próxima salida de este mundo. Y según el idioma original, esta no fue una charla breve, esta fue una conversación extendida. Y vaya conversación que habrá sido, ¿no? Jesús será crucificado, resucitará, luego ascenderá de regreso a la gloria del cielo, y todo sucederá en el momento exacto, conforme a los propósitos y el plan perfecto de Dios. Ese encuentro en el monte es una reivindicación de la historia. Es un adelanto de la gloria venidera de Cristo y de su reino. Pero también es algo más. Es un retrato vivo, aunque breve, de cómo es la vida en la eternidad. Jesús ya lo había prometido en Mateo 13:43, donde dijo: «Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre». Ese es el mismo tipo de luz brillante que vemos aquí en el rostro de Jesús. Una gloria que deslumbra como el sol. Ahora, eso no significa que nos vamos a volver dioses o seres divinos. No, lo que ocurre es que se nos va a dar la gloria de Cristo y literalmente la llevaremos en nuestros cuerpos. A partir de este pasaje, el autor Ivor Powell hizo las siguientes observaciones. Él dijo que aquí tenemos una evidencia clara de que hay vida después de la muerte, que hay inteligencia más allá de la tumba, que hay gloria después de esta vida, y que también hay propósito en la obra de Dios más allá de la muerte. Aquí, querido oyente, tenemos un retrato de nuestro futuro en el reino de Cristo, y más allá en la eternidad. Ahora, si conectamos esta experiencia en la cima del monte con lo que leemos en Apocalipsis capítulo 6, encontramos algo fascinante. Allí, en Apocalipsis, se describe a los creyentes que fueron martirizados por su fe durante la tribulación y que ahora están delante del trono de Dios. El apóstol Juan escribe en el versículo 10, «Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Entonces, como Moisés y Elías, estos creyentes aquí demuestran que
existe una continuidad entre quienes fuimos en la tierra y quienes seremos en la eternidad. Es decir, ellos siguen siendo ellos mismos, solo que ahora están perfeccionados y glorificados. Moisés sigue siendo Moisés, Elías sigue siendo Elías, e incluso conservan sus mismos nombres. Pero ahora están rodeados de gloria, como escribe Lucas. Tienen cuerpos aparentemente porque llevan puestas vestiduras. Obviamente no están en un sueño del alma, esperando despertar algún día. Tienen voces, cuerdas vocales aparentemente, se comunican. Moisés y Elías están hablando con Jesús sobre eventos reales y cómo se van a desarrollar. Y los mártires en Apocalipsis también hablan con el Señor. De hecho, más adelante, en Apocalipsis capítulo 7, Juan los escucha cantando alabanzas al Cordero. Describe cómo caen de rodillas para adorar a Dios. Así que tienen piernas y rodillas sobre las cuales arrodillarse, pulmones para respirar, lenguas y labios y voces para cantar. Querido oyente, la eternidad no es un estado nebuloso donde flotan espíritus despersonalizados que pierden su identidad y se funden en el universo. No, siguen siendo personas con nombres y testimonios únicos. Incluso note que estos mártires recuerdan lo que les ocurrió en la tierra. Saben que fueron asesinados por su fe. Y en el versículo 9 de Apocalipsis 6, Juan escribe que son recompensados en el cielo precisamente por haber muerto por causa de Cristo. Pero note esto, el hecho de que recuerden lo que vivieron en la tierra no arruina el cielo para ellos. ¿Por qué? Porque ahora lo ven todo a la luz de la eternidad y del plan soberano de Dios. Y eso los lleva a glorificar al Señor con una perfección santa, con una confianza plena, con un gozo eterno. Moisés y Elías no están en la cima del monte quejándose con Jesús por lo mal que la pasaron. No, recuerdan lo que vivieron, pero ahora lo hacen con una perspectiva perfecta. Confían plenamente en el plan de Dios. Pero ¿sabe qué, querido oyente? Para mí, una de las sorpresas más maravillosas de esta escena es que Jesús está incluyendo a Moisés y a Elías en su gran plan de redención. Está conversando con ellos sobre su salida de este mundo, sobre su muerte como sacrificio, su resurrección y su regreso a la gloria. Y los está haciendo parte de este momento trascendental. Todavía recuerdo cuando me llamaron a la oficina de mi maestro de 5º grado. Yo pensaba que estaba en problemas, aunque no podía pensar en nada malo que hubiera hecho, al menos esa semana. Llegué a la oficina, me senté en una silla grande. Él me miró y me dijo: «Quiero hablar contigo sobre unas ideas que tengo para la clase. Me gustaría saber qué piensas». Y hasta el día de hoy recuerdo la alegría que sentí al saber que ese maestro tan alto, respetado, quería incluirme en sus planes. Ahora, imagina eso, pero infinitamente mejor. Imagínate ser enviado por Dios el Padre para encontrarte con Dios el Hijo y hablar con Él sobre los planes que tienen para la gloria de Cristo, el reino de Dios, el futuro del mundo. Ahora, ¿qué podría aportar Moisés? ¿Qué consejo podría darle Elías a Jesús? Ese momento es sin duda una asombrosa demostración de gracia. Porque, ¿sabe qué? El Dios que no nos necesita decide incluirnos en el desarrollo de su gran plan eterno. Y eso es lo que sucede cada vez que servimos al Señor. Él no nos necesita. Pero vaya gracia, vaya amor, vaya oportunidad, qué privilegio que podemos servirle, que Él nos incluye en su obra. Y es en ese momento que Pedro, Jacobo y Juan se despiertan. Y Lucas nos dice en el versículo 32, «Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él». Y justo cuando Moisés y Elías se estaban despidiendo, Pedro interrumpe la escena con una propuesta algo apresurada.
Él habla en el versículo 33 y dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego Lucas agrega esta nota importante, no sabiendo lo que decía. O sea, Pedro dijo algo que no tenía ningún sentido. Estas enramadas o tiendas a las que se refiere Pedro eran estructuras pequeñas que el pueblo de Israel solía construir durante la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se celebraba cada año para recordar los años de peregrinación en el desierto, cuando vivieron en tiendas. Esa fiesta también tenía el propósito de anticipar la llegada del reino del Mesías. Mire, desde la perspectiva de Pedro, todo indicaba que el reino estaba por comenzar. Así que él piensa, ¿por qué no nos quedamos aquí mismo en el monte? ¿Qué mejor que esto, no? Y claro, ¿quién no querría quedarse en un momento así? ¿Quién no querría escuchar historias directamente de Moisés? Imagínate poder hablar con el hombre que escribió, entre otras cosas, el relato de la creación. ¿O qué tal escuchar de boca de Elías cómo enfrentó a los profetas de Baal, cómo descendió fuego del cielo, o cómo fue subir al cielo en un carro de fuego? Eso animaría a cualquiera en su caminar con Dios. Pedro está listo para quedarse, para instalarse ahí, para seguir la conversación. Pero de pronto, justo cuando Pedro está hablando, sucede algo inesperado. Lucas nos dice en el versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y claro que tuvieron temor. Aquella nube los envolvió por completo. Y en un momento una voz va a hablar desde esa nube, la mismísima voz de Dios el Padre, que ya había hablado en el bautismo de Jesús. Y esta no es una nube cualquiera que está flotando a baja altura. Esta es la nube de la presencia de Dios. Es la misma nube que guió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, Éxodo 13. La misma nube que se apareció en el desierto como una señal para el pueblo, Éxodo 16. La misma nube que llenó el templo cuando fue dedicado al Señor, Primero de Reyes 8. Y Lucas continúa en el versículo 35 diciendo, y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Querido oyente, en un mundo lleno de voces, opiniones y confusión, tú necesitas poner a prueba todo lo que oyes con lo que dice Jesús, porque su palabra es la autoridad final. No te dejes desviar. Escúchalo a Él. ¿Eres salvo? ¿Estás buscando respuestas? Escúchalo a Él, quien dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te sientes agotado, sin rumbo? Escúchalo a Él, quien dijo, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás pasando por aflicción? Escúchalo a Él, quien prometió, No te dejaré, ni te desampararé. Muchas veces Moisés pensó que estaba solo, Elías también. Y muy pronto Pedro, Jacobo y Juan también van a pensar que todo está perdido. Pero escuche esto, Jesús guarda su palabra. Y por eso debemos aprender a escucharlo a Él. Al parecer, los discípulos entendieron el mensaje porque el versículo 36 nos dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Evangelio de Mateo agrega que fue Jesús quien les pidió que no le contaran a nadie lo que habían visto, sino hasta después de su resurrección. Y con mucha razón, porque si los discípulos hubieran bajado corriendo de esa montaña y le hubieran contado a todos lo que vieron, ¿sabe qué habría pasado? Probablemente la nación habría querido levantarse en rebelión con Roma y coronar a Jesús como rey en ese mismo instante, y ni hablar de los otros discípulos que se habrían muerto de envidia.
Pedro, Jacobo y Juan fácilmente podrían haber agregado este evento a su currículum espiritual. Vimos a Jesús transfigurado, hablamos con Moisés y Elías. Somos los favoritos del Señor. Pero ¿sabe qué? Si eso hubiera ocurrido, habría generado distracción en lugar de instrucción. Además, por más emocionante y gloriosa y aún aterradora que fue esta experiencia, ellos no podían quedarse en la montaña. Tenían que bajar al valle otra vez. El pastor Warren Wiersbe comenta sobre este pasaje y dice lo siguiente: por maravillosas que sean estas experiencias, no son la base de la vida cristiana. Esa base solo puede ser la palabra de Dios. Las experiencias van y vienen, pero la palabra permanece. Nuestra memoria de las experiencias puede desvanecerse con el tiempo, pero su palabra permanece para siempre. Más tarde, el apóstol Juan recordaría esta escena y escribiría simplemente: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Juan 1:14. Y un día nosotros que hemos creído en Él, sin haberlo visto, lo veremos cara a cara y viviremos rodeado de su gloria. Y llevaremos en nuestros cuerpos inmortales esa luz resplandeciente, esa gloria brillante y deslumbrante, la gloria de nuestro Rey. Y mientras esperamos ese día, caminemos por fe, confiando en su palabra y obedeciendo su voz, porque la gloria que un día veremos ya brilla en el rostro de Cristo, y su luz transforma todo a su paso. A veces anhelamos una señal clara del cielo, algo que nos recuerde que lo que creemos no es un sueño, sino una realidad futura. Y Dios, en su gracia, ya nos la ha dado. La gloria de Cristo brilló en aquel monte y un día brillará sobre toda la tierra. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Acabamos de estudiar el mensaje titulado Evidencia de la Eternidad, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas. Si este mensaje fortaleció tu esperanza en lo que viene, te animamos a compartirlo con alguien más. Quizás tú puedas ser ese instrumento que Dios use para llevar a otro hacia el conocimiento de Cristo o para animarlo a crecer en la fe. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en nuestro próximo programa. Bendiciones.